Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 161. La noche Fran alcanzó el nivel 44 ja. Fran me lanzó directamente hacia el Dirty Wisp, pero mi espada terminó atravesando su cuerpo. Parecía que usó magia oscura para defenderse. Específicamente, usó un hechizo que lo hizo momentáneamente inmune a los ataques físicos. Jabalina de fuego. TSK. Maldita sea, esta cosa es rápida. El Dirty Wisp había logrado crear un Dark Shield y defenderse del ataque de Fran. No solo era rápido como un río, sino que también podía lanzar sus hechizos a una velocidad extraordinaria. Flecha de fuego. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Flecha de fuego. Flecha de fuego. Me adapté a los rasgos de Dirty Wisp y disparé una mayor cantidad de hechizos para asegurarme de que no pudiera defenderse. Supuse que el bombardeo que le disparé finalmente nos permitiría derribarlo, pero aparentemente estaba equivocado. Desapareció. Espera, no. La maldita cosa teletransportada. El Dirty Wisp apareció a unos 3 metros de distancia de su ubicación anterior. No parecía que fuera capaz de teletransportarse a largas distancias, pero aún así, era un dolor en el culo para tratar. Honestamente, probablemente podríamos enviarle spam hasta que muriera si quisiéramos, pero podríamos terminar rompiendo su piedra mágica si usáramos algo con demasiado poder detrás. Destruir lo que buscábamos anularía todo nuestro propósito de cazarlo en primer lugar. El problema con el que estábamos plagados era uno que se derivaba del hecho de que el Dirty Wisp era en realidad bastante débil. Las bestias mágicas más fuertes tendrían piedras mágicas más duras y, por lo tanto, podríamos golpear las más fuertes sin tener que preocuparnos por romper sus núcleos en pedazos. En ese caso, lo mejor que podemos hacer sería... concentrémonos en la velocidad y golpeémoslo antes de que pueda reaccionar. Urushi. Guau. Grudido. Flecha de fuego. El Dirty Wisp se zambulló en las sombras para escapar de nuestros ataques y, al hacerlo, bailó al son de nuestra melodía. A pesar de ser increíblemente rápido, el Dirty Wisp no tenía acceso a Chant Shortening, por lo que no era capaz de teletransportarse en una sucesión rápida. En otras palabras, todo lo que teníamos que hacer era golpearlo en el momento en que se teletransportara. Hicimos uso de nuestras habilidades de detección para predecir a dónde se teletransportaría, una hazaña que solo fue posible gracias a las experiencias que obtuvimos a lo largo de nuestra exploración de la mazmorra del este de Ulmut. La mano derecha de Fran brilló mientras me envolvía en llamas y atravesaba el Dirty Wisp. Bien. Muy bien, sigamos así y tengamos una cacería de Wisp. Guau. Y así, 3 horas pasaron volando. Fran, Urushi, la cena está lista. Guau. Acampamos en una de las esquinas del piso 19. La combinación de la carpa que saqueamos de solas y las barreras que Urushi y yo pusimos prácticamente convirtió a nuestro pequeño campamento en el lugar más seguro de la mazmorra. Logramos mucho hoy. Buscamos algunos Dirty Wisps, obtuvimos la habilidad que queríamos e incluso molimos a Fran hasta el nivel 44. Mañana, finalmente llegaríamos al piso 20 de la mazmorra y tal vez incluso lograríamos que Fran alcanzara su nivel máximo. Todo eso estaba bien y elegante en sí mismo, pero había algo que tenía que decirle antes de que terminara. Hola, Fran. ¿Tienes un poco? Estás a punto de alcanzar el nivel 45. La evaluación me dice que el nivel 45 también es tu máximo. Lo sé. Entonces, sí, fue un poco difícil para mí decirlo, pero aún así, era mejor decepcionarla ahora que más tarde. Por lo tanto, me armé de valor y decidí ser honesto. En realidad, no creo que alcanzar el límite de nivel te permita evolucionar. Era solo una predicción, pero sentí que simplemente tenía que decírsela de todos modos. Sabía que la tribu Black Cat era débil, pero eso no significaba necesariamente que todos sus miembros fueran completamente incapaces de combatir. Ella no puede haber sido la única en haber alcanzado el nivel 45. En otras palabras, Black Cat King probablemente necesitaba hacer algo más que alcanzar el límite de nivel si quería evolucionar. Fran simplemente respondió a la preocupación que expresé asintiendo.
Ella no parecía particularmente molesta. Igual que otras bestias. Condiciones satisfechas requeridas para la evolución. Ejemplo, las condiciones de las tribus de zorros son bien conocidas. Los Foxkin de alto nivel solo podían evolucionar si poseían Foxfire, una de las habilidades inherentes de la tribu. Es probable que Black Catkin también tuviera algún tipo de restricción que bloquearía la evolución a menos que lograran cumplirla. No conozco los detalles, pero escuché que White Wolf también necesita una condición especial. ¿En serio? Es por eso que quiero hablar con Grams. Podría ser capaz de obtener pistas. Entonces supongo que es por eso que aceptaste su solicitud. Realmente debería haberme dado cuenta de que Fran estaba pensando más en su evolución que yo. Había sido su objetivo todo este tiempo. Bueno, está bien. Todo está bien mientras seas consciente. Sin problemas. Capítulo 162. ¿La habitación del jefe en la parte más profunda de la mazmorra? Creo que sí. El jefe debería estar al otro lado de estas puertas. Había pasado un día desde que Fran y yo discutimos los términos de su evolución. Y desde entonces, finalmente llegamos al piso 20 de la mazmorra, sus profundidades más profundas. Frente a nosotros había una sola puerta. Su marco intimidante se encontraba a una altura de casi 10 metros. Tenía una propiedad que lo hacía desviar energías mágicas, por lo que realmente no podíamos discernir qué había en la habitación a la que conducía. Pudimos sentir un poco de sed de sangre filtrarse a través de la puerta, pero eso por sí solo no fue suficiente para que pudiéramos discernir el alcance de la fuerza del jefe. Todo lo que nos dijo fue que el jefe era nuestro enemigo. ¿Dungeon Master adentro? Probablemente. Supongo que la respuesta es sí, pero realmente no tengo nada que lo respalde. Ya veo. La información que tenemos sobre el jefe está por todas partes, así que, sinceramente, ni siquiera puedo hacer una buena suposición de lo que encontraremos. Los últimos episodios están en el sitio web freewebnovel.com. La mazmorra del este era del tipo que no tenía un jefe fijo. Aparentemente, había alrededor de 15 jefes diferentes. El que terminó apareciendo normalmente sería el más adecuado para combatir al grupo desafiante. Los grupos más débiles a veces se enfrentaban a jefes de rango E, monstruos incluso más débiles que los altos ogros que uno podía encontrar en el camino a la sala del jefe. Las partes más poderosas a veces se enfrentarían a monstruos jefes etiquetados como amenazas de rango C. En otras palabras, los jefes podían ser tan poderosos que terminaron trascendiendo el rango de la mazmorra. Los magos han estudiado la mazmorra y han elaborado una teoría para describir el fenómeno. Dicha teoría establece que el jefe preciso que engendraría en realidad se basó en las acciones que tomó el grupo mientras avanzaban por la mazmorra. Recopilamos un poco de información sobre los jefes más fuertes que se sabía que generaba la mazmorra, por si acaso. El número de posibilidades clasificadas C conocidas ascendía a 3. Estaba el Tirant Saber Torced Tiger con el que había luchado en el pasado, Smog Hydra, un monstruo de 6 cabezas cuyo humo infligía todo tipo de condiciones de estado diferentes, y el Spectre Lord. Una criatura que convocaría y haría uso de los espíritus de los muertos. Erza había luchado contra las dos primeras especies. Amanda había declarado que luchó contra el último cuando ella misma era un rango C. En otras palabras, ambos casos sirvieron para evidenciar que individuos más fuertes terminarían enfrentándose a enemigos más fuertes. Díaz, por otro lado, parecía estar completamente exento de todo combate. Su rostro sirvió más o menos como un pase que le permitiría atravesar la mazmorra sin tener que enfrentarse a un jefe. Tengo bastante curiosidad por saber a qué tipo de jefe nos enfrentaremos. Podríamos tomárnoslo con calma si el jefe resulta ser bastante débil o algo así, pero terminaría sintiéndome un poco molesto porque eso significaría que se pensaba que éramos débiles. Dicho esto, realmente preferiría que no nos veamos obligados a enfrentarnos a algo que es demasiado poderoso. Honestamente, esperaba un engendro clasificado de eso sonaba como si fuera lo más ideal. Sin embargo, dicho esto, en realidad no hubo ningún problema en tener un engendro enemigo más poderoso. La mazmorra oriental de Ulmuth era única en el sentido de que la sala del jefe no te encerraba. Podrías escapar siempre y cuando el jefe no te mate instantáneamente. Aparentemente ese era uno de los términos del contrato que Díaz y el Dungeon Master habían firmado. Incluso podríamos usar Dimension Jump para teletransportarnos siempre y cuando no hubiera restricciones relacionadas con la magia.
Planeé probar de inmediato si podíamos o no teletransportarnos fuera de la sala del jefe. Si es así, pensé que podíamos luchar contra lo que sea que nos arrojaran sin importar cuán poderoso sea, porque al menos tendríamos una línea de vida. Muy bien, hagamos esto. NN. Guau. Y así, Fran le dio un empujón a la puerta. Gimió cuando se abrió y nos reveló el contenido de la habitación del jefe. ¿Pelota? Parece uno. Guau. Lo que nos esperaba era exactamente lo que Fran había descrito. Era una especie de pelota. Su forma era un poco irregular, por lo que realmente no se podía decir que fuera una esfera perfecta o lo que sea, pero definitivamente era una especie de bola. ¿Cómo pongo esto? El jefe parecía estar hecho de un montón de enormes caparazones de tortuga cosidos para formar una bola. En realidad, se parecía a una especie de piña negra gigantesca. Su duro exterior parecía tener unos 20 metros de diámetro. Honestamente, no podía decir qué diablos era basándome únicamente en cómo se veía, pero parecía bastante fuerte. Información general especie. Disaster Pillbug, bestia mágica de tipo insecto, nivel 45 HP. 522 PM. 521 fuerza. 335 bit. 339 ingreso bruto. 412 int. 101 MGC. 298 dex. 151 habilidades salto aéreo. LV5 endurecimiento. NV8 detección de presencia. LV5 regeneración. NV8 golpe de vibración. LV7 resistencia a las anomalías mentales. LV8 resistencia a condiciones de estado normal. LV8 acometida. NV9 resistencia mágica. LV7 detección de magia. LV5 emisión mágica. LV7 caparazón reforzado, caparazón ligero, caparazón endurecido, regeneración reforzada, regeneración automática de maná, aumento de peso mayor, aumento de vitalidad. Descripción. Una cochinilla que ha sufrido una evolución anormal. Su cuerpo está cubierto por un caparazón duro. Sus alas no le permiten volar a pesar de ser una bestia mágica tipo insecto. Su principal método de ataque es cargar contra su objetivo mientras confía en el peso de su enorme cuerpo. Puede usar Magic Emission para cambiar repentinamente de dirección. Es muy difícil infligir daño. Se clasifica como una amenaza de clasificación C a pesar de ser aproximadamente tan poderosa como una amenaza de clasificación B en combate. Ubicación de la piedra mágica. Corazón, centro del cuerpo. El jefe era una amenaza clasificada de primer nivel C, un enemigo de fuerza incuestionable. Sinceramente, no estaba seguro de si seríamos capaces o no de dañar la maldita cosa. Tenía una tonelada entera de resistencias e incluso podía regenerarse. Afortunadamente, no era capaz de lanzar ningún hechizo, pero honestamente, su incapacidad para hacerlo era más o menos insignificante dado lo poderosa que podía ser su carga. Fran. Urushi. Vamos a por todas. Empezamos con un ataque preventivo. Es decir, los tres lanzamos un hechizo. Explosión infernal. Lanza tornado. Grullo. El Pillbug se movió a una velocidad casi increíble y esquivó los tres hechizos en un santiamén al alejarse rodando. Incluso el simple hecho de ver la acción me llenó de una sensación de repulsión. No hubo puesta en marcha ni nada por el estilo. El Pillbug simplemente pasó de estar estacionario a moverse repentinamente a una velocidad súper alta. Supuse que había usado su habilidad para emitir energía mágica. Esta batalla era una que era imposible de ganar para nosotros, a menos que desecháramos la presunción de que las cosas pesadas con marcos masivos también eran lentas y torpes. Enemigo atacando. Esquiva. La bestia mágica rodó en nuestra dirección mientras usaba su habilidad Rush. Así debe ser como se sintió Indiana Jones cuando cada vez que se encontraba con una roca gigante. La gran bola negra emitía una increíble sensación de presión. Q. ¿Estás bien, Fran? Solo un rasguño. El hecho de que te esté dañando solo por darte un pequeño rasguño es un gran problema. Sus ataques de alta velocidad ya eran capaces de causar bastante daño por sí solos. El hecho de que tuviera acceso a Vibration Streak solo sirvió para hacerlo aún más letal. Podrías terminar sufriendo mucho daño solo con que te raspe. Más importante era el hecho de que tenía resistencia mágica. No podíamos dañarlo desde lejos bombardeándolo con hechizos. ¡Qué dolor en el culo! Pero el primer enemigo poderoso en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Dada la oportunidad de volverse aún más fuerte.
Maldito maníaco de batalla. Pero ¿sabes qué? Supongo que eso es en parte lo que la hace tan confiable. Capítulo 163. Insecto de la píldora del desastre. Una gran bola negra, el Disaster Pillbug, se acercó rápidamente a nosotros. Su enorme cuerpo hacía que sus ataques fueran increíblemente poderosos, pero eso no era todo. El insecto era extremadamente móvil. La combinación de estos dos factores hizo que fuera ridículamente difícil de manejar. Ya habíamos experimentado el alcance a esta combinación varias veces. Apenas logramos esquivar los ataques del insecto, solo para que de repente girara en el lugar y volara en nuestra dirección en varias ocasiones. Habríamos sido aplastados durante mucho tiempo si no fuera por nuestra capacidad de teletransportarnos. Uno ni siquiera podía escapar de la maldita cosa al tomar el aire, ya que su habilidad Airjump le permitía perseguir a su presa en las 3 dimensiones. Aún más problemático era la dureza de su caparazón. Empujarlo con cualquier cosa que no sea un ataque total solo lo dejaría con un rasguño. Eso estaría bien y nos permitiría acumular daño y todo, si no fuera por el hecho de que el insecto podría regenerarse. Sus defensas eran tan sólidas como las Terringir. Y si pensabas que eso era todo, entonces chico, tienes otra cosa por venir. Disaster Pillbug fue capaz de lanzar un contraataque con Vibration Strike en el momento en que intentamos atacarlo. Sus habilidades de detección parecían hacerlo capaz de calcular exactamente cuándo íbamos a atacar todas y cada una de las veces. No parecía que íbamos a vencer al gusanillo cometiéndolo y pinchándolo esporádicamente. De hecho, estábamos acumulando más daño de lo que era. Pero eso, sinceramente, hizo las cosas mucho más simples. Lo mismo de siempre. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Solo teníamos que hacer como siempre lo hacíamos y acabar con él de un solo golpe poderoso. Maestro. Roger. Transformar fue una de las habilidades que más usé en nuestra exploración del calabozo del este de Ulmut. Lo había practicado cientos y cientos de veces. La forma de katana fue una de las formas que más asumí y, por lo tanto, ahora podía tomarla en un instante. Incluso sería capaz de mantenerlo durante una hora con relativa facilidad. Maestro. Yendo. Muy bien. Urushi, atrae al jefe muy rápido. Ruf. Ocultamos nuestras presencias mientras Urushi provocaba a la cochinilla y captaba su atención. La gran bola negra inmediatamente giró en dirección a Urushi en el momento en que le lanzó un hechizo. El lobo estaba en su forma más grande, pero aún se veía insignificante al lado del insecto píldora gigante a pesar de todo. Grullo. Urushi no solo era más ágil que Fran, sino que también era capaz de zambullirse en las sombras si era necesario, así que estaba bastante seguro de que no tendría ningún problema si todo lo que necesitaba hacer era esquivar los ataques de la cochinilla. Su eficacia como cebo se vio favorecida por el hecho de que sus golpes mágicos le permitieron asegurarse de que el enemigo se mantuviera enfocado en él. Terminamos todos los preparativos necesarios en unos pocos momentos. Dicho esto, en realidad no había suficiente espacio para que usáramos lo que usamos en Ringir. El techo era demasiado bajo. No podíamos caer lo suficientemente lejos como para acumular toda la energía cinética que necesitábamos para que la técnica funcionara. No estaba muy seguro de cómo terminarían las cosas, así que no me atreví a verter hasta la última gota de energía mágica que tenía en mi espada. Dicho esto, teníamos un plan. Ninguna de las maniobras que hicimos fue en vano. No solo habíamos estado huyendo. Fran esperó el momento exacto en que la chinche golpeó una pared e inmediatamente pasó a la derecha ofensiva ya que perdió todo el impulso. Usó una combinación de misilos y air compression para dispararse en la dirección del insecto. Eso, por supuesto, no fue todo. Lanzó magia de viento y fuego a la mezcla para acelerarse aún más. Ella activó la manipulación de peso y cubrió mi espada con los elementos 2 veces mientras me sacaba de una vaina de aire comprimido. Hasta el último bit de fuerza destructiva que emitió se concentró en la punta de mi espada. Ah. Bien. Había estado bastante seguro de nuestra victoria, pero parecía que había estado subestimando a Disaster Pillbug. Era una amenaza de rango C. Las amenazas de rango C eran más que ponis de un solo truco. El insecto era capaz de mucho más que una mera ofensa. El insecto píldora de repente usó emisión mágica e hizo que su cuerpo comenzara a girar en la dirección del corte, una acción que anuló una buena parte del daño que de otro modo se habría infligido. Como resultado, su corte solo logró dejar una gran herida en el caparazón de la bestia mágica.
Sus partes internas permanecieron ilesas. Maldita sea. Fuerte como se esperaba. Pero al menos hemos progresado lo suficiente. Quiero decir, hubiera sido bueno si pudiéramos acabar con él de un solo golpe, pero no hacerlo también estuvo bien. Ya habíamos planeado con anticipación, por si acaso. Centramos nuestra atención en la herida que acabábamos de abrir. Parece que funcionó tal como pensamos que lo haría. No se puede regenerar cuando está congelado. Nuestro elemento de elección no había sido la combinación del fuego y la iluminación habituales que siempre nos había encantado usar. En cambio, había sido hielo/nieve. Los experimentos que realizamos con respecto a las debilidades elementales nos llevaron a darnos cuenta de que las heridas infligidas a través de la magia de hielo/nieve se regenerarían a un ritmo anormalmente lento. Habíamos creado la debilidad perfecta. Todo lo que teníamos que hacer ahora era lanzar un ataque en la grieta que hicimos en su caparazón y estaríamos dorados. En otras palabras, nos aseguramos un medio para atacar las partes internas del error. Una vez más. Vamos a terminarlo. ¡Guau! El único problema era que la chinche probablemente rotaría de la misma manera que antes. Sería bastante difícil para Fran atacar el lugar exacto al que apuntaba. Muy bien, aquí está el plan. Dejaremos que Urushi ataque inmediatamente después de que termine uno de esos giros. Se necesita una buena cantidad de fuerza para que él gire así, y probablemente use una tonelada de energía mágica cada vez, por lo que probablemente no pueda hacerlo en una sucesión rápida. Urushi, déjalo a ti. ¡Guau! Nos pusimos en marcha para poder derribar la maldita cosa. Urushi comenzó a lanzarle magia para llamar su atención mientras Fran y yo esperábamos en silencio una apertura. No pasó mucho tiempo para que la oportunidad llamara. La cochinilla emitió un montón de energía mágica para cazar a Urushi, pero falló y se estrelló contra otra pared. Fran inmediatamente saltó sobre el insecto, cuya herida abierta casualmente estaba frente a nosotros. Todo era perfecto. Todo lo que teníamos que hacer era golpear la maldita cosa una vez más. Hagamos esto. Lanzamos un segundo ataque con todo lo que teníamos detrás. Solo para darnos cuenta de que no habíamos captado toda la fuerza de la cochinilla. Pensé que las mareas de la batalla estaban a nuestro favor y que la victoria pronto estaría a nuestro alcance. De hecho, no lo había pensado. Me había convencido de ello nada menos que el propio Disaster Pillbook. Sábana. Como diablos. Perdí contra un simple insecto en una batalla de ingenio. Algo salió de la herida del insecto en el momento en que Fran estaba a punto de cortarlo. Nos atrajo y se aseguró de atacar desde un rango en el que no podríamos evitar su ataque. Dicho esto, parecía que se había estado presionando a sí mismo, ya que sus acciones habían provocado que su PM cayera en picado. Rara. Hoja. El insecto comprimió su energía mágica y lanzó un proyectil desde el interior de su caparazón roto. Nuestros ojos se llenaron instantáneamente con nada más que un solo destello de blanco. Capítulo 164. Nivel 45 y rango de autoevolución 12. El estallido de energía mágica que salió del interior del caparazón de la chinche lo destrozó y provocó que sus fragmentos volaran hacia nosotros a una velocidad increíble. El ataque resultante que vino hacia nosotros fue tan rápido y destructivo que era casi como el de una escopeta. No me había dado cuenta de que la chinche podría usar su habilidad de emisión mágica en una sucesión tan rápida. No había hecho nada como esto antes a pesar de haberse estrellado contra las paredes. En otras palabras, el maldito insecto había estado guardando su carta de triunfo en reserva. Habíamos estado bajo los efectos de Chronos Clock. Como resultado, todo se movía a cámara lenta, pero el proyectil del insecto continuó moviéndose a una velocidad ridículamente alta a pesar de todo. Con la absurda velocidad del ataque vino una increíble cantidad de poder. Incluso un solo fragmento del caparazón del insecto probablemente podría infligir a Fran un gran daño. Sábana. No puedo desplegar mis barreras a toda potencia a tiempo. Ya había creado un conjunto de barreras mágicas y físicas puramente por reflejo, pero ninguna había sido completamente forzada y, como resultado, el ataque de la chinche las había destrozado a ambas con facilidad. El momento en que me di cuenta fue el momento en que jugué otra de las cartas que tenía a mano. Una de nuestras contingencias era que yo usara mi catapulta telequinética. Con ese fin, había estado ahorrando un montón de energía telequinética.
Inmediatamente desaté hasta el último fragmento para formar un muro defensivo para poder proteger a Fran. Sin embargo, había un problema. Tuve que cubrir un área bastante grande, por lo que no pude ejercer tanta fuerza. Solo fui capaz de debilitar los proyectiles que venían hacia nosotros. Detenerlos por completo simplemente no era una opción. Aún así, al menos tenía que intentarlo. Fran ya se había empujado al límite. Ya había comenzado a usar varias habilidades y hechizos en conjunto. Además, estaba el hecho de que ya había iniciado una carga de fuerza total en la dirección del insecto píldora. No había forma de que ella evitara repentinamente el contraataque del insecto. Simplemente no tenía la libertad de hacerlo. Q. Corto Who, los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Inmediatamente traté de teletransportarnos en el momento en que escuché a Fran gemir. Necesitábamos hacer un poco de distancia entre nosotros y la cochinilla si queríamos poder escapar de ella. No. Pero Fran me impidió lanzar el hechizo. A diferencia de mí, ella aún no había renunciado al asalto. Puso la mitad izquierda de su cuerpo hacia adelante para proteger su mano dominante del daño. La chica gato negra apoyó aún más los esfuerzos al cancelar algunas de sus habilidades ofensivas para erigir una barrera, una que la ayudaría en su cargo. Incluso hizo uso de la habilidad Erjun para asegurarse de que no saldría volando. Fran se mantuvo firme en su posición, pero como era de esperar, no pudo permanecer ilesa. La combinación de la barrera de Fran y mi telequinesis fueron capaces de reducir drásticamente el poder del ataque, pero cada uno de los proyectiles aún tenía la fuerza suficiente para desgarrar la carne de Fran. Innumerables fragmentos de caparazón se incrustaron dentro de ella. Las numerosas heridas que se habían abierto en su cuerpo eran lo suficientemente dolorosas como para hacer que incluso los adultos más maduros gritaran de dolor, pero se las arregló para soportar la última resistencia del insecto apretando los dientes y apretándolos. Fran usó un hechizo de llamas para pisar el acelerador una vez más mientras me empujaba contra la chinche con todas sus fuerzas. El ataque que disparó la bestia mágica la había librado de su duro exterior y la había dejado indefensa. Por lo tanto, mi hoja se hundió en su cuerpo expuesto tan fácilmente como un cuchillo caliente lo haría con un bloque de mantequilla. No sentí la sensación de un exoesqueleto duro, sino la suavidad de la carne desgarrada cuando mi cuerpo fue conducido dentro del insecto. Fran se las había arreglado para incrustarme dentro de la chinche, pero había perdido mucha de su propia fuerza y resistencia en el proceso. Parecía completamente exhausta y a punto de desfallecer. Vamos, Fran. Aguanta, ya casi lo tienes. ¿Terminará ahora? Hazlo. Sábana. No estoy seguro de que pueda luchar mucho más tiempo. Sería mejor para mí tratar de terminar la maldita cosa aquí y ahora. Ya sabía exactamente qué hacer. Una imagen clara de mis intenciones resonó en mi mente mientras las solidificaba. Enfoqué todas mis energías mágicas en mi espada y activé Vibration Fan y Wind Elemental Blade simultáneamente. Luego dirigí mi atención hacia el uso de la transformación y manipulé mi cuerpo de la misma manera que lo había hecho el enunciador del sistema antes que yo. Imité las acciones que tomó cuando usó hebras delgadas y afiladas de mi espada para absorber las piedras mágicas de los numerosos esqueletos. Es decir, deformé mi cuerpo mientras conservaba la imagen de hilos delgados que se extendían desde mi punta. 100 fibras de acero se separaron de mi cuerpo y comenzaron a triturar la chinche de adentro hacia afuera. Respaldé aún más el esfuerzo agregando la habilidad manipulación de su procesos a la mezcla. Controlé a la fuerza hasta la última parte de mi cuerpo para que sus hilos se desenfrenaran dentro de la figura de la chinche. No pude manipularme a mí mismo tan hábilmente como lo había hecho el enunciador del sistema, pero honestamente eso era algo que ya había estado esperando. Fran también colaboró y usó Elemental Blade para encubrir mi cuerpo con un rayo. Jiji. Las acciones de Fran funcionaron como un golpe final. Su hechizo hizo que la chinche soltara un último grito mientras perdía la vida. La fuerza se escurrió de sus extremidades. Las funciones de su cuerpo se ralentizaron hasta detenerse. La autoevolución se ha activado. Has ganado 60 puntos de autoevolución. Subí de rango. Eso estuvo bien y todo, pero yo tenía prioridades. Lo que importaba ahora era Fran. Hice uso de mis habilidades telequinéticas y suavemente la acosté en el suelo de la sala del jefe. Curación mayor. Fran, ¿estás bien? Maestro. Vaya, parecía que logré curarla a tiempo.
La mayoría de sus heridas más grandes se habían cerrado. Ella todavía estaba viva y coleando. Ganó. Eso hicimos. Fran se levantó del suelo con ambos brazos en respuesta a mis palabras. Primera victoria en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Primera vez en mucho tiempo que se enfrenta a un enemigo fuerte y gana. Escuchar a Fran decir eso me hizo pensar en todos los enemigos fuertes a los que nos habíamos enfrentado en el pasado. El demonio con el que luchamos no había sido capaz de mostrar su verdadero potencial, y solo ganamos porque básicamente se había jodido a medias. Amanda siempre nos recriminaba por completo cada vez que la entrenábamos. El Lich nos destruyó por completo. Probablemente habríamos muerto si no fuera por el anunciador del sistema. Fran no había podido participar en un combate directo con Midgardwyrm. Además, tampoco terminamos eliminando ese. Solo ganamos contra Ringford por la gente que nos ayudó a vencerlo. Probablemente habríamos perdido de otra manera. Solo hubo una instancia en la que nos enfrentamos a cualquier cosa que se considerara una amenaza de nivel C o superior y ganamos, y fue cuando luchamos contra el esqueleto legendario. Fran ha alcanzado el nivel 45. NN. Bien. Finalmente lo hiciste. Información general: nombre. Fran edad. 12 raza. Beaskin, tribu gato negro, trabajo. Guerrero mágico estado. Vinculado al contrato nivel de estado. 45 HP. 551 PM. 432 fuerza. 286 IVA. 220 ingreso bruto. 275 int. 192 MGC. 231 Dex. 190 habilidades espionaje. LV4 magia de viento. LV2 etiqueta de la corte. LV4 detección de presencia. LV5 técnicas de espada. LV7 artes de espada. LV7 parpadeo. LV6 magia de fuego. LV4 cocinar. Nivel 2 asesino de muertos vivientes, asesino malvado, asesino de insectos, manipulación de vigor, asesino de duendes, resistencia al mal. LV1 estabilidad mental, asesino de demonios, desmontaje hábil, resuelto, sentido de dirección, manipulación mágica, visión nocturna, habilidades innatas, convergencia mágica, habilidades especiales, protección divina del gato negro, títulos: asesino de muertos vivientes partido por 1000, asesino malvado, asesino de insectos, señor del desmantelamiento, curador, asesino de duendes, ella que mata, coleccionista de habilidades, maníaco de habilidades, conquistador de mazmorras, devorador de caza mayor, asesino de demonios, portador de llamas, portador del viento, señor de la cocina, equipo conjunto de gato negro, armadura corporal, guantes, zapatos, arete, capa, cinturón, brazalete de fuerza hercúlea, brazalete de sacrificio, collar de mago. Fran finalmente había alcanzado el nivel 45. Se había superado a sí misma. ¡Guau! Urushi y yo observamos a Fran con gran expectación mientras abría y cerraba las palmas de las manos como para verificar si había habido algún cambio o no. No parece que nada sea diferente. Gimiendo. Maldición. Parecía que mi corazonada había sido correcta todo el tiempo. A Fran no le pasó nada. Ella no evolucionó. No te preocupes demasiado por eso, ¿de acuerdo? No hay problema. ¿En serio? Más importante. ¿El maestro también subió de rango? Cierto, sí lo hice. Lo olvidé por completo porque estaba demasiado absorto en todo. Información general: nombre. Maestro portador. Fran raza. Arma inteligente ataque. 622 PM. 4150 durabilidad. 3950 conductividad mágica. A más habilidades: tasación. Max. Atasco de tasación, transformar, reparación automática de alta velocidad, autoevolución, piedras mágicas de rango 12. 6689, 7800 memoria. 112 puntos de evolución restantes. 62. Automodificación, superiorizada, telequinesia, amplificación telequinética menor, telepatía, potenciador de ataque menor, magia del espacio / tiempo. Max magia dimensional. LV1 compartir habilidades, impulso de estado intermedio, portador, impulso de recuperación menor, portador, ojo de Empirea no sellable, aumento de PM menor, conocimiento de las bestias mágicas, hechicero, aumento de memoria intermedio, habilidades únicas, principio de falsedad. LV5 habilidades superiores, SP de artes de la espada, tomador de habilidades, SP síntesis, doppelganger, SP. Tengo un total de 62 puntos de autoevolución. Parece que seremos capaces de hacernos un poco más fuertes.
No pude evitar sentirme bien por el hecho de que finalmente tenía un ataque base de más de 600. Solo había visto unos pocos con números tan altos. Finalmente era lo suficientemente fuerte como para ser digno de una espada con un nombre, incluso sin todas mis habilidades y todo eso. Ya no soy la misma espada que una vez fui. De ninguna manera me deprimiré por evaluar una de las espadas de Gallus nunca más. Maestro. Gracias. Guau. Gracias. No te preocupes, eres el siguiente. Definitivamente encontraremos una manera para que evoluciones. NN. Con ese fin, necesitaríamos más información. No sabía si Aurel realmente sabía algo acerca de cómo se suponía que Black Catkin debía evolucionar, pero él mismo era una bestia que había experimentado una evolución y, por lo tanto, al menos podría indicarnos la dirección correcta. Muy bien. Vayamos a encontrarnos con ese Dungeon Master para que Aurel nos diga lo que queremos saber. Guau. Capítulo 165. Un encuentro con el Dungeon Master. Urushi se tumbó a los pies de Fran, como si tratara de apelar a algo. Guau. Oh, cierto. Sí, subiste de nivel, Urushi. Sí, olvidé por completo que se suponía que también debía revisar las estadísticas de Urushi. Información general. Nombre. Urushi. Especie. Lobo de la oscuridad, lobo mágico / bestia mágica, estado. Normal. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Nivel de estado. 30, 50 HP. 754 PM. 865 fuerza. 401 bit. 341 ingreso bruto. 507 int. 317 MGC. 541 dex. 271 habilidades. Resistencia a la oscuridad. LV8 magia de oscuridad. LV4 nariz afilada. Max espionaje. LV7 técnicas de colmillo. LV6 colmillo artes. LV6 inmersión en la sombra. Max transporte de las sombras. LV6 salto aéreo. LV8 miedo. NV4 vigilancia. LV7 ocultamiento de presencia. LV6 regeneración. NV5 magia de veneno mortal. LV2 detección de energía maligna. LV1 resistencia a la energía maligna. LV1 parpaleo. LV5 mufla. LV6 espíritu mágico. LV5 detección de fuerza vital. LV8 resistencia a las anomalías mentales. LV6 garra artes. LV1 magia venenosa. Max ecolocalización. LV8 aullido. LV8 deslizamiento de sombra. Max magia oscura. Max Vision nocturna. Gran colmillo venenoso. Recuperación automática de HP. Recuperación automática de MP. Inmune al veneno. Metamorfosis. Manipulación mágica. Habilidades únicas. Absorción de presas. Títulos. Pariente de la espada. Pariente del dios de los lobos. Equipo. Garra de captura. Derrotar a la chinche le había permitido a Urushi subir de nivel. Finalmente había alcanzado el nivel 30. Necesitaba mucha más experiencia que Fran para llegar a algún lado, pero aún estaba ganando gradualmente. Urushi, fuerte. Y creo que también ha aprendido una nueva habilidad. Estoy bastante seguro de que no solía tener claws. Siempre le gustó golpear a sus enemigos con sus patas delanteras, pero supongo que nunca usó realmente sus garras hasta que equipó la garra de captura. Urushi recogió una piedra cercana y la arrojó al aire. Lo observó por un momento y usó sus patas traseras para ponerse de pie mientras lo golpeaba hábilmente con su pata delantera derecha. Una serie de garras se extendieron en el momento en que atacó y fácilmente partió la roca en 4. El ataque parecía rápido y poderoso, definitivamente se le podría dar un buen uso, especialmente cuando se toma en consideración el efecto de parálisis de la garra de captura. Urushi, genial. Guau. El hecho de que Urushi fuera elogiado lo hizo tan feliz que casi saltó de alegría. ¿Sabes? Urushi era en realidad bastante fuerte para una bestia mágica clasificada en una amenaza de rango C. Sus estadísticas eran relativamente altas y tenía una cantidad increíble de habilidades en comparación con el bicho de la píldora y básicamente todo lo demás como él. Incluso podría terminar siendo considerado una amenaza de rango B si solo sube de nivel y crece un poco más. Dicho esto, le faltaba tanto experiencia de combate como compostura. Tampoco era realmente lo suficientemente salvaje. Supongo que es un poco mi culpa por lo mucho que lo miré, pero ¿cómo podría no hacerlo? Solo mira lo adorable que es. Es capaz de comunicarse en 2 sentidos, e incluso escucha lo que decimos incluso sin necesidad de ningún tipo de acción disciplinaria.
Es prácticamente el sueño húmedo del dueño de un perro. De hecho, solo estaba respondiendo a Fran acariciando su cabeza entrecerrando los ojos y moviendo la cola. Quiero decir, eso es al menos mejor que voltearse y mostrar su barriga, pero, aún así. Probablemente sería mejor para nosotros ser un poco más estrictos con él. Maestro. ¿Qué sigue? Oh, cierto, me desvié, mi error. No deberíamos estar dando vueltas como de costumbre. No vinimos hasta aquí solo para darle una paliza al jefe. Estábamos aquí para ver al Dungeon Master. Empujé el cadáver de Disaster Pillbug en el almacenamiento y nos hizo inspeccionar la sala del jefe por el momento. Actualmente estábamos en lo que supuestamente era lo más profundo de la mazmorra, pero esperaba que se abriera una puerta o un camino de algún tipo después de vencer al jefe de todos modos. Lo que sucedió en realidad difería, pero aún así se parecía un poco a lo que esperaba. Es decir, un pilar de luz resplandeciente apareció en el centro de la habitación después de una breve espera. Maestro. Algo apareció. Parece que la información que obtuvimos fue acertada. El pilar era un dispositivo de teletransportación, específicamente uno que devolvería a todos los que ingresaran a la entrada de la mazmorra. Normalmente sería un dispositivo útil, ya que le ahorraría la caminata, pero no era lo que habíamos estado buscando. Entrar nos obligaría a salir de la mazmorra. Intentemos investigar la habitación y ver si podemos encontrar algo. Miramos a nuestro alrededor durante unos 10 minutos, pero no pudimos encontrar ningún tipo de área oculta. En realidad eso no está bien. Quiero decir, técnicamente encontramos un lugar que parecía tener algo al otro lado, pero no pudimos averiguar cómo se suponía que debíamos llegar a él. No era como las otras áreas en el sentido de que el Dungeon Master había restringido el acceso a ella. Forzarnos a nosotros mismos probablemente no fue una gran idea. Estaríamos poniendo en riesgo no solo la solicitud, sino también la vida de Fran. ¿Qué hacer? No, espera. ¿Sabes? Pensándolo bien, en realidad no era absolutamente necesario que fuéramos a donde estaba el Dungeon Master. Podríamos hacer que ella saliera en su lugar. Oye, Fran, intenta mostrar el colgante que te dio Aurel. Entiendo. Fran rebuscó en su almacenamiento dimensional y sacó el colgante de su interior. Ahora intenta llamar al Dungeon Master. Entendido. Amo de la mazmorra. Entrega. Levantó el colgante sobre su cabeza mientras hablaba. Estaba bastante seguro de que llamar al Dungeon Master funcionaría. Acabábamos de vencer al jefe, así que lo más probable era que el Dungeon Master probablemente nos estuviera mirando ahora mismo. Y sabes qué, podemos probar otra cosa si no funciona. No es como si darle una oportunidad causara algún daño. Entrega aquí. Guau. Quizás estás en uno de los mandados de Díaz o Aurel. La voz de una mujer joven, presumiblemente del Dungeon Master, resonó en la habitación después de que intentamos llamarla varias veces. Aurel. Ya veo, muy bien. Le pido que espere un breve momento. Un agujero apareció en una de las paredes poco después de que la mujer expresara su acuerdo. Parecía conducir al área que habíamos sospechado un poco antes. Puedes entrar. El pasillo no tenía trampas. Aún así, no pude evitar preocuparme de que nos llevaran a una habitación llena de bestias mágicas o trampas. No era imposible que el Dungeon Master decidiera hacer precisamente eso, así que procedimos con precaución. Me aseguré de tener un poco de magia de teletransportación en cola por si acaso. Sin embargo, nuestras preocupaciones terminaron pareciendo excesivas. No había bestias mágicas por ningún lado. El camino era, bueno, solo un camino normal. Los únicos rasgos definitorios del pasaje eran su penumbra y la suavidad de la luz que parecía brillar desde donde conducía. Una magnífica vista nos alcanzó una vez que finalmente llegamos a la salida del túnel. La habitación a la que conducía parecía sacada directamente de la mansión de algún noble. Era increíblemente ancho y estaba lleno hasta el borde con todo tipo de muebles llamativos. Una hermosa mujer de unos 30 años estaba parada en el centro de la habitación. La cosa parecida a una túnica que vestía hacía que pareciera que estaba disfrutando de una especie de respiro pausado. Su cuerpo era bastante delgado y su rostro encantador, pero aún así no pude evitar sentir que emitía el aire de una guerrera, un equilibrio perfecto entre fuerza y belleza. Era fuerte, increíblemente fuerte.
Lo supe desde el momento en que la vi por primera vez, pero no podía decir exactamente qué tan fuerte era. De cualquier manera, ella era al menos más fuerte que nosotros. De hecho, probablemente era al menos un rival para Amanda. No sentí ninguna sed de sangre o malicia de ella, así que me las arreglé para evitar ponerme en guardia. Sin embargo, seguramente habría cambiado de inmediato al modo de batalla si nos encontráramos con ella en cualquier otro conjunto de circunstancias, especialmente si estuviéramos en una mazmorra, ya que los asistentes a la mazmorra tenían la tendencia a irritarse más fácilmente. Para ser honesto, en realidad traté de evaluarla, pero parecía que tenía acceso a Appraisal Gemini, por lo tanto, no pude obtener muchos detalles. Solo logré aprender su nombre, confirmar el hecho de que ella era la Dungeon Master y descifrar algunas de sus habilidades. Sin embargo, dicho eso, mi atención ya se había dirigido a otra parte. Su cabeza lucía un par de orejas de gato negro y su trasero una cola negra. Ambas características de identificación eran con las que estaba bastante familiarizado. Después de todo, prácticamente se veían idénticos a los de Fran. Es ella un amento negro. Hiciste bien en aventurarte hasta aquí. Te doy la bienvenida, hermana de la tribu Black Cat. NN. Fran inmediatamente tomó su rodilla derecha con su puño izquierdo presionado contra el suelo en el momento en que la mujer le dio la bienvenida. Ella colocó su mano derecha detrás de su espalda y la colocó en su cintura. Gracias por honrarme con tu presencia. Creo que esta es nuestra primera reunión. Soy Fran, de la tribu Gato Negro. Fran puso en marcha su habilidad de etiqueta de la corte e hizo una reverencia mientras hablaba de una manera que difería completamente de la habitual. Su saludo no era como el de un sirviente, sino más bien como el de alguien que reconoce la superioridad de otro. Supongo que eso es solo una cosa de bestias. Y yo soy Rumina, guerrera de la tribu Black Cat y la maestra de esta mazmorra. Lo sabía, ella era una Black Catkin, pero eso realmente no explica por qué Fran de repente hizo todo lo posible por la etiqueta. Estaba confundido, pero no tuve que esperar tanto para averiguarlo, ya que el siguiente intercambio de la pareja me proporcionó la respuesta que había estado buscando. ¿Puedo suponer que eres un Black Tigerkin? Fua, eso es correcto. Permítanme volver a presentarme. Soy Rumina, una de los Black Tigerkin de la tribu Black Cat. Ah, entonces eso es todo. El respeto de Fran procedía del hecho de que la persona que estaba frente a ella había logrado su objetivo. Nuevamente, te doy la bienvenida a mi dominio. Capítulo 166. De Rumina y Esperanza. Sinceramente, estoy sorprendido de que lo hayas descubierto. Tenía que... El hecho de que ella era una Black Tigerkin en particular. Quiero decir, esta es la primera vez que escuchas sobre el hecho de que Black Catkin podría evolucionar, ¿verdad? Dado, desde la misma tribu. Se puede decir con solo mirar. Oh, claro, recuerdo que ella dijo hace un momento que Beaskin podía diferenciar entre evolucionados y no evolucionados. Supongo que el hecho de que ambos sean Black Catkin solo profundiza aún más su comprensión del estado de Rumina. Te prepararé un asiento. Haz uso de ella. Está bien. Rumina, la Dungeon Master, hizo todo lo posible para conseguirle una silla a Fran. Parecía que no era una mala persona a pesar de que era extremadamente intimidante. Fran se levantó de su posición anterior y se sentó en la silla que Rumina había preparado para ella. ¿Sabes? Esta es la primera vez que la he visto escuchar a alguien que no sea yo con tal grado de seriedad. Ella estaba actuando de la misma manera que lo haría uno al conocer a una celebridad o héroe que siempre había admirado. Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. De hecho, sus ojos casi parecían brillar cada vez que miraba en dirección a Rumina. Del mismo modo, sus orejas y su cola continuaron moviéndose inquietamente. Solo pude medir la forma en que ella estaba actuando para ser normal. La persona que tenía delante tenía la llave que le permitiría realizar sus deseos, o al menos lo más parecido a ello. ¿Es el lobo tuyo? No, no te preocupes por mí. Dejemos de lado mi mención del tema y sigamos adelante. ¡Guau! Urushi estaba sentado en la alfombra con sus miembros extendidos, no porque se hubiera encariñado con Rumina, sino porque entendía que debía escucharla porque ella estaba por encima de él, y por lo tanto no debía ofenderse. Sí, eso es un canino para ti. Creo que dijiste que viniste en nombre de Aurel. Esto. Ah. Así que eso es lo que pretendía. Rumina asintió en reconocimiento después de tomar el colgante de las manos de Fran y mirarlo. Parece ser genuino.
Jugueteó con algo en el centro del colgante y lo abrió para revelar un pequeño trozo de papel. Parecía que el documento era en realidad lo que se nos había encomendado entregar. Rúmina desdobló la hoja de papel, la carta, y miró su contenido con un poco de expresión pensativa. NN. Grudido. Una increíble cantidad de sed de sangre se filtró del cuerpo de Rúmina. Había sido sostenida por solo un instante, pero la pura fuerza de la misma hizo que Fran saltara sobresaltada, y que Urushi gruñera mientras levantaba su cuerpo. Disculpas. Simplemente recordé un recuerdo desagradable. Rúmina sonrió con una sonrisa suave y refrescante. La sed de sangre que emanaba de su cuerpo no se veía por ninguna parte, no es que hubiera sido dirigida hacia nosotros en primer lugar. Vaya, eso me tenía nervioso. Parecía que lo mismo le había pasado a Fran, ya que apenas logró volver a sentarse. Proporcione a ese chico Aurel mi reconocimiento. Rúmina le devolvió el colgante de Aurel a Fran. ¿Colgante? Ya no lo necesito. Devuélvelo a Aurel. Resultó que a ella realmente no le importaba el colgante en sí. Entendido. Espera, ¿acaba de llamar niña a Aurel? Juro que el tipo tiene al menos 70. ¿Qué diablos? Rúmina parece tener alrededor de 30 años. Rúmina, ¿parece joven? Jajaja. Eres bastante valiente. Creo que esta es la primera vez que alguien pregunta mi edad desde que me convertí en el maestro de esta mazmorra. Las palabras de Rúmina no tenían ni el más mínimo indicio de ira. De hecho, miró a Fran con una expresión amable de abuela. Parecía que estaba actuando un poco más relajada de lo que hubiera sido porque ella y Fran eran de la misma tribu. Del mismo modo, Fran seguía actuando con bastante respeto a pesar de haber vuelto a su forma de hablar cortante habitual. Supongo que eso es lo que significa ser de la misma tribu. La relación que compartían era absolutamente especial. Dejé de llevar la cuenta desde que me convertí en Dungeon Master, pero creo que debería tener al menos 500 años de edad. Según Rúmina, dejó de envejecer en el momento en que se convirtió en Dungeon Master. Aparentemente, solo podría morir si el núcleo de la mazmorra fuera destruido si alguien realmente la asesinara. Es posible que los Dungeon Masters alteren su apariencia mediante el uso de la magia, pero yo mismo he elegido permanecer como estaba el día en que me cambiaron por primera vez. En otras palabras, Rúmina había vivido una larga vida a pesar de su apariencia y logró la evolución con sus propias manos. Rúmina. ¿Qué es? Fran enderezó su postura sentada y miró en dirección a Rúmina. Al hacerlo, transmitió a la otra parte que quería hablar de algo serio. Rúmina pareció captar su tendencia, ya que devolvió la mirada a la joven gata. ¿Amento negro puede evolucionar? Fran fue directamente al grano y le preguntó acerca de lo que más quería saber. Rúmina tenía la respuesta y estaba justo antes que nosotros, pero aún así no pude evitar preocuparme de que no pudiera conseguir lo que buscaba. Fran contuvo la respiración y apretó las manos con anticipación. Persistió un momento de silencio mientras miraba fijamente a Rúmina y esperaba su respuesta. Sin duda. Ya veo. Fran se vio inundada por una gran variedad de emociones, todas a la vez. Eran tan feroces y numerosos que la hicieron incapaz de dar nada más que una breve respuesta. No solo sentía alegría o esperanza. También recordó todas las dificultades por las que había pasado, todas sus frustraciones y dolores. Sobre todo, hubo alivio. Aprendió que el camino que había recorrido no fue uno recorrido en vano. Esa sola frase corta de ella llevó consigo todos y cada uno de sus sentimientos. Quiero evolucionar. ¿Sí, y? Por favor, dime qué debo hacer para evolucionar. Fran inmediatamente colocó ambas manos sobre la mesa y bajó la cabeza mientras esperaba la respuesta de Rúmina. Lo más probable es que probablemente se hubiera arrodillado o postrado por completo si hubiera estado en el suelo. Yo también concentré toda mi atención en Rúmina y esperé su respuesta. Me encantaría instruirte en mi método de evolución. Entonces. Fran levantó la cara mientras su cuerpo se inclinaba en dirección a Rúmina. Su rostro estaba sonrojado y su boca entreabierta. Claramente estaba tan emocionada como podía estar. Pero las siguientes palabras de Rúmina cortaron todo. Pero eso no está destinado a ser, no puedo transmitirles directamente mis metodologías en su totalidad. ¿Por qué? La expresión de Fran se transformó en una de desesperación. Lo siento. Fran se dejó caer en su asiento como una marioneta a la que le cortan los hilos.
Probablemente se habría caído por completo si no fuera por el respaldo de su silla. Claramente estaba decepcionada. La llave que le permitiría lograr su objetivo había sido colgada frente a ella solo para ser arrebatada antes de que tuviera alguna posibilidad de agarrarla. Aún así, creo que hizo un buen trabajo al contener su descontento. La expresión de Rumina hizo lo mismo que la de Fran y se oscureció. Pero a diferencia de Fran, sus ojos estaban llenos de dolor. Mis más sinceras disculpas. Habría estado dispuesto a contártelo todo si no fuera un Dungeon Master. Significa. La diosa del caos otorga a los Dungeon Masters una gran cantidad de bendiciones. Se nos da la capacidad de administrar una mazmorra y la eterna juventud, pero las bendiciones no son todo lo que se nos da. La diosa también nos ata con una maldición. Rumina nos informó que no podía contarnos demasiado. Estaba restringida en su discurso con respecto a la mazmorra y su funcionamiento. Ella no era capaz de transmitir ninguna información restringida, ya sea a través del habla o la escritura. Entonces la diosa del caos está relacionada con la evolución de Black Catkin. De hecho, nosotros, los de la tribu del gato negro, estábamos encadenados por la voluntad de los dioses 500 años antes. Por lo tanto, ahora soy el último Black Tigerkin. Una pregunta. Muy bien. Responderé cualquier pregunta que sea capaz de responder. Black Catkin, evolución imposible. Eso sería incorrecto. Es simplemente difícil para nuestros miembros alcanzar la evolución. La respuesta de Rumina golpeó a Fran con una ola de alivio. Parecía que podía tener esperanza mientras todavía fuera posible. Está bien. Pero, ¿por qué los dioses hicieron más difícil? Eso, no puedo decírtelo, porque no sé la respuesta. Entonces, ¿cómo evolucionar en el pasado? Disculpas. Yo tampoco puedo decirte eso. Rumina apretó los dientes y bajó la mirada. Parecía que se sentía tan frustrada como Fran. Quería ayudar a su compañero de tribu a evolucionar, pero simplemente no pudo. ¿Qué, si te dijera? ¿MN? ¿Qué tipo de elección harías si te dijera que puedes evolucionar si simplemente eliges matarme? Capítulo 167. El alcance del poder de un Tigerkin negro. Rumina de repente sugirió algo que solo podría describir como escandaloso. ¿Qué tipo de elección harías si te dijera que puedes evolucionar si simplemente eliges matarme? Si yo te mato. Es solo hipotético, pero dame una respuesta. No matará. La reacción de Fran llegó de inmediato. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba que fuera. Fran quería evolucionar, no por vanidad, sino por el orgullo de su tribu. Simplemente no había forma de que estuviera dispuesta a cambiar la vida de alguien que había logrado su objetivo para cumplirlo. Además, Díaz nos había clavado totalmente en el hecho de que no se nos permitía matar al Dungeon Master, no es que pensara que fuéramos realmente capaces de hacerlo en primer lugar. El gremio terminaría etiquetándonos como traidores incluso si en realidad lográramos matarla, así que en ese sentido, técnicamente no podríamos. Así que esa es tu respuesta, era exactamente lo que esperaba que fuera. ¿Qué parecido tienes? Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. ¿MN? Simplemente estaba divagando, no se preocupen por mí ni por la extraña pregunta que planteé. Desafortunadamente, eso es todo lo que tengo que decirles con respecto a la evolución. ¿Por qué acaba de preguntarnos eso? ¿Podría tal vez ser verdad? No, de ninguna manera, ¿verdad? Quiero decir, ella no habría podido hacernos la pregunta si ese fuera el caso. Pero, ¿realmente nos preguntaría algo así literalmente sin razón? Tenía que ser algún tipo de pista, como mínimo. Se suponía que matar a otro miembro de la tribu del gato negro sería lo que le permitiría evolucionar. ¿O qué tal vez simplemente matar a un Dungeon Master de algún tipo? Espera, no puede ser ese. Ya habíamos matado a ese tipo Goblin Dungeon Master. No. No lo entiendo, no es mucho para el consuelo, pero tómate una taza de té. Rumina le ofreció a Fran un trago y comenzó a hablarle sobre el pueblo de la tribu Black Cat en un intento de animarla. Parecía que los dos podían conversar todo lo que quisieran siempre que el tema no se relacionara con la evolución. Ella describió que era normal que Black Catkin evolucionara hace 500 años, antes de que ella se convirtiera en la maestra de la mazmorra. No solían ser considerados inferiores a ninguna de las otras razas de bestias. De hecho, habían sido una de las tribus más respetadas.
No pudo contarnos demasiados detalles sobre lo que había sucedido en ese entonces, pero contó lo que pudo. Realmente no podía entender hasta qué punto la diosa restringía la capacidad de revelar información, pero evidentemente le impedía hablar sobre la evolución o las razones por las que Black Cat King terminó en sus circunstancias actuales en primer lugar. La historia de Black Cat Tribe prácticamente había sido borrada del tablero. Las únicas personas que aún lo sabían probablemente eran los elfos, ya que tenían una larga vida. Realmente me gustaría hablar con uno y preguntarle por qué los dioses querían llegar tan lejos como para hacer parecer que Black Cat King no podía evolucionar. Fran y Rumina terminaron teniendo una conversación bastante larga a pesar de que no pudieron hablar sobre la evolución. Ninguno de los dos había conocido a otro Black Cat King en mucho tiempo, por lo que realmente se llevaron bien. Ah, cierto, tengo un último asunto que me gustaría preguntarte, si no te importa. No me importará nada. Jajaja, no te preocupes. No es nada difícil. Simplemente me gustaría pedirle que le transmita a Díaz un mensaje para mí. ¿Díaz? ¿No es Aurel? Sí, Díaz. Mi mensaje para él no es más que una sola frase. Cumple el contrato. Haz bien en recordarlo. Entendido. ¿Tienes algo que te gustaría pedirme a cambio? Haré por ti todo lo que sea capaz de hacer. ¿Solicitud? De hecho. La pregunta de Rumina hizo que Fran se pusiera a pensar. Estaba bastante seguro de que ella estaba pensando y descartando un montón de ideas. ¿Maestro? Ella dijo que pedías lo que quisieras, así que solo haz eso. Expresar lo que se te ocurra. Entendido. ¿Tienes una petición? Fran asintió en silencio mientras miraba a Rumina con una mirada como la de un guerrero. ¿Quieres entrenar? Ah. Quiero ver el alcance del poder de Black Tiger. Tenía que decir que realmente era propio de Fran querer algo como esto. Quería experimentar de primera mano el poder que buscaba. Rumina respondió al pedido de Fran con una sonrisa sincera y entretenida. Muy bien. Te mostraré mi fuerza. Sin embargo, primero necesitaré un momento, ya que debo prepararme. Te proporcionaré un sirviente por el momento. Pídelo como quieras. Una muñeca de madera, muy parecida a las que se usan en el diseño de personajes, se materializó en respuesta a las palabras de Rumina. Volvió a llenar la copa de Fran con movimientos tan fluidos como los de un humano. Gracias. La muñeca no solo asintió en respuesta a Fran, sino que también sacó algunas galletas y chocolate de un estante en una de las esquinas de la habitación antes de presentárselos como si se los sirviera a ella. De las acciones antes mencionadas, entendí que era básicamente el familiar de Rumina a pesar de que no era capaz de hablar. Sabroso. Parece que te hice esperar durante bastante tiempo. Rumina regresó después de 10 minutos impares. Afirmó estar lista, pero se veía exactamente igual que antes de partir. Todavía vestía lo mismo, un traje delgado hecho de tela que parecía la ropa casual de un noble. Su cuerpo no había sido decorado ni con una sola pieza de armadura. Su espada estaba bastante afilada, pero no emanaba ningún poder mágico. No parecía tener ninguna propiedad o habilidad especial. Sígueme. Rumina nos lleva a una habitación en forma de cúpula con un diámetro de unos 100 metros de ancho. Acabo de hacer esta habitación y, por lo tanto, es un poco lúgubre. Desafortunadamente, fue todo lo que pude preparar ya que no tenía un espacio adecuado para que entrenáramos. ¿Tienes alguna queja en particular con este espacio? Aparentemente, Rumina no se había ido a preparar ningún tipo de armadura. En cambio, había estado trabajando en la preparación de una habitación. Sí, ese es un Dungeon Master para ti. La escala en la que piensa es completamente diferente a la nuestra. Maestro, solo mire. Sí, lo sé. Tú lo haces. Quiero decir, no es como si estuvieran peleando de verdad. Es solo un mástil, así que sí. ¿Empezamos? ¿Sin equipo? Ah. ¿Tienes confianza en tu habilidad para asestar un golpe? Por supuesto. Jajaja. Qué animoso eres. No temas, mi ropa ha sido mejorada a través de las artes mágicas. Ofrece mayores defensas que la mayoría de las armaduras hechas de metal. También tengo en mi poder un brazalete de sacrificio. Entendido. Ahora bien, creo que debería ser hora de que comencemos. Y empezar lo hicieron. Rumina, como Fran, era espadachín.
La forma en que intercambió golpes con Fran demostró el hecho de que era muy hábil. Su habilidad Appraisal Jamming hizo que solo pudiera detectar sus habilidades basadas en la detección, por lo que solo ahora pude descubrir que ella era capaz de lanzar magia. Es decir, pude ver de un vistazo que ella tenía acceso a la habilidad de manipulación mágica. Comenzaron a un ritmo más suave y se probaron el uno al otro con el fin de evaluar la habilidad del otro. A partir de ahí, los dos aceleraron gradualmente el ritmo y comenzaron a balancearse de maneras más agudas y rápidas. Espléndido. Tu habilidad con la espada es increíble para alguien de tan corta edad. NN. ¿Qué? ¿Ya no puedes seguir? Ah. Te has equivocado. Tu golpe habría sido mucho más efectivo si hubieras dado otro paso adelante. Rumina era, como era de esperar, mucho más hábil que Fran. Black Catkin Mayor tenía la libertad de verbalizar los errores del otro a pesar de que ella hizo todo lo posible. Su forma precisa de hacerlo era como la de un entrenador o maestro. Eso no es todo lo que tienes, ¿verdad? Muéstrame todo lo que puedas. Jabalina de fuego. Fran creó una lanza envuelta en llamas mientras lanzaba otro corte. Su plan había sido distraer a Rumina para asestar un golpe con un ataque de dos frentes, pero sus intentos terminaron en un fracaso total. Las llamas no habían sido suficientes para ofrecer ni la más mínima distracción. Eres demasiado ingenuo. Un hechizo como ese no sirve ni siquiera como una distracción. NN. Su batalla se transformó de una puramente basada en el manejo de la espada a un feroz intercambio de hechizos. Rumina resultó ser capaz de usar los elementos fuego y viento. Los dos pelearon por lo que pareció una hora. Fran estaba sin aliento. Rumina, por otro lado, simplemente parecía satisfecha. Eres increíblemente fuerte para un Black Catkin que aún no ha evolucionado. Seguramente te volverás lo suficientemente fuerte como para dejar tu nombre en la historia si encuentras un camino hacia la evolución. Habló con una sonrisa, pero rápidamente cambió su expresión a una más severa. Ya es hora de que terminemos esta sesión. Te haré el favor de exhibir una parte del mismo poder que deseas para mi último acto. No te preocupes, no te mataré. Adelante. Mi espada tembló cuando una increíble cantidad de energía mágica brotó repentinamente del cuerpo de Rumina. ¡Santo cielo! Tenía que ser al menos tan fuerte como Ringir. Entonces aquí vengo, Lightning Rush. No estoy seguro si fue porque estaba súper concentrada en ella o qué, pero todo lo que Rumina había dicho me sonaba claro a pesar de que había murmurado la primera mitad. El ataque que lanzó provocó un destello increíblemente brillante y envió a Fran volando por la habitación. Capítulo 168. Ataque relámpago ráfaga de relámpagos. Fran voló. El ataque que siguió al grito de Rumina la lanzó un total de 30 metros. Su cuerpo se hundió y destrozó la pared a pesar de que parecía estar hecha de un material bastante resistente. ¡Santo Dios! ¿Qué diablos acaba de pasar? El ataque fue tan rápido que no pude ver la sábana. No tenía idea de cómo sucedió todo exactamente, pero Rumina ahora estaba parada exactamente donde había estado Fran hace un momento. Nosotros, en cambio, habíamos salido volando. Quiero decir, sentí que algo nos había golpeado, pero no pude decir qué había sido ese algo. Solo unos momentos después de recibir el ataque finalmente comencé a procesar cualquier información pertinente. El nombre del ataque, el hecho de que sentí un ligero impacto justo cuando Rumina chocó con nosotros, y la quemadura humeante en el pecho de Fran, todo apuntaba al hecho de que nos había atacado con algo basado en el elemento rayo. Fran. ¿Estás bien? Cura. Fran tosió una bola de sangre como para evidenciar que sus partes internas habían sufrido un buen daño. Afortunadamente, parecía que todavía estaba viva y coleando a pesar de todo. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Rumina realmente había cumplido con su declaración. Se había infligido una lesión bastante grave, pero Fran se las había arreglado para sobrevivir. Parecía que solo había usado este ataque porque estaba convencida del hecho de que Fran sería capaz de aguantarlo. ¿Estás bien? Accidentalmente puse un ligero exceso de fuerza en el ataque, ya que ha pasado demasiado tiempo desde que tuve la oportunidad de disfrutar de una batalla como esta. Aunque parecía que ella se equivocó un poco. Solo tenía la intención de sorprenderte. Rumina se apresuró y usó una poción en Fran. Hombre, ¿qué demonios fue ese Lightning Rush? Cosa de todos modos.
Fue tan malditamente rápido que honestamente no podía decirlo. Eso, sin embargo, no significaba que no tuviera idea de su identidad. El término habilidad innata flotó en mi mente a pesar del hecho de que no tenía confirmación de si ella había usado o no una habilidad en primer lugar. Las palabras de Rumina habían mencionado que quería mostrarle a Fran lo que estaba por venir, que le mostraría el poder de un Black Tigerkin. En otras palabras, el ataque que acaba de mostrar sería lógicamente una habilidad innata de Black Tigerkin. Aunque no había sido capaz de observarlo, al menos había aprendido que el epítome de la fuerza todavía estaba mucho más allá. Es lamentable, pero no debo mantenerte en un corral conmigo a perpetuidad. Rumina le habló a Fran, cuyas heridas habían sido curadas, en un tono lleno de lamento. La joven Black Catkin parecía sentir lo mismo, ya que su mirada se posaba en la soledad. Sin embargo, sus sentimientos eran solo secundarios a su objetivo. Era una misión crítica para ella volver al mundo para poder averiguar más sobre la evolución. Todavía estábamos apostando a que podríamos obtener algunas pistas de Aurel, ya que se había tomado la molestia de pedirnos que hiciéramos esto y todo. Quiero decir, no pensé que enviarnos aquí fuera solo una coincidencia, ya que conocía a Rumina. Él mismo había evolucionado también, así que pensé que no había manera de que no supiera que ella misma era alguien que había evolucionado. También sabía que Fran era un Black Catkin. Agregue todos esos factores y tendrá algo para usted que solo podría ser algún tipo de configuración. De hecho, casi se sentía como si solo hubiera actuado para familiarizar a Fran y Rumina entre sí. Solo tendría sentido que él supiera algo sobre la evolución de la tribu Black Cat, o al menos algo que nos fuera de ayuda. El dispositivo de teletransportación que quedó en la sala del jefe aún no se ha desactivado. Entrar te permitirá volver a la entrada de la mazmorra. Podemos encontrarnos de nuevo en el futuro. Jajaja. Eso, lo disfrutaría. Lo arreglaré para que tengas la oportunidad de visitarme simplemente visitando la sala del jefe. Entiendo. Rumina alborotó el cabello de Fran, lo que provocó que los ojos de la niña más joven se entrecerraran y las orejas se contrajeran con deleite. ¿Estás seguro de que estás listo? Los dos se estancaron durante unos 10 minutos más o menos porque estaban bastante reacios a separarse. Yo mismo pensé que estaría bien que los dos disfrutaran un poco más de tiempo juntos, pero la propia Fran había decidido que era hora de irse. Se despidió de Rumina y comenzó a caminar de regreso a la sala del jefe. Adiós. Fran se dio la vuelta varias veces, pero finalmente logró irse, aunque mientras miraba hacia atrás en dirección a Rumina. Adiós. Definitivamente existe un camino hacia tu objetivo. Es estrecho y está lleno de obstáculos, pero no es uno que no puedas atravesar mientras perseveres. Rumina dio su último grito de aliento cuando la luz del círculo de teletransportación nos envolvió y nos llevó de regreso a la superficie. La entrada de la mazmorra se veía igual que hace unos días. Supongo que también podríamos llamar a Aurel y decirle que hemos terminado. Intentamos salir de la fortaleza que rodeaba el lugar para llegar a la mansión de Aurel, pero no pudimos ya que casi de inmediato fuimos rodeados por los guardias y aventureros en el área. Aparentemente, los aventureros que estaban parados justo afuera de la mazmorra notaron que nos teletransportamos e inmediatamente comenzaron a difundir la noticia. Maldita sea. Parece que ella está de vuelta en una sola pieza. Acabas de teletransportarte, ¿verdad? ¿Eso no significa que venciste al jefe? Realmente tengo que dárselo. Esa es la chica que subyugó a esos sucios ladrones por ti. ¿Planeas quedarte solo? Porque mi grupo estaría feliz de tenerte. Ella estaría mucho más en casa en nuestro grupo. Tenemos muchas más chicas que ustedes. Santo cielo. Todos estaban actuando como si nos amaban. Parecía que vencer al jefe y, por extensión, teletransportarse de regreso a la ciudad, era una especie de símbolo de estatus, un acto que se ganó el respeto de los aventureros de Ulmut. Esto era especialmente cierto si la mazmorra en cuestión era la del este, ya que era la más difícil de las dos. El hecho de que ella era joven y estaba completamente sola, aparte de Urushi, solo hizo que su logro brillara aún más. Los 10 o más aventureros nos bombardearon con sus preguntas y comentarios. Las respuestas que les dio hicieron que sus ojos brillaran mientras alzaban sus voces con asombro. Incluso los veteranos endurecidos mucho mayores que ella la miraban con admiración. Pensé que era un espectáculo bastante divertido, pero Fran parecía feliz, así que todo estaba bien.
¿Cargaste contra una horda de altos ogros tú solo? Vaya, no puedo creer que hayas logrado desarmar esa trampa. ¿Cómo era el jefe? Cierta masa muscular corrió y liberó a Fran del ataque poco después de que comenzara. Caí todos, eso será todo para las preguntas. Erza. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. Estaba tan preocupado porque nunca saliste de la mazmorra. Estaba entrenando. Lo sé, pero no pude evitar preocuparme. Los ojos de Erza se humedecieron mientras giraba su cuerpo de un lado a otro en el mismo lugar. Parecía que realmente estaba preocupado por ella. Quiero decir, estaba agradecida de que lo estuviera, pero honestamente no podía soportar lo desagradables que eran sus acciones. Y estoy seguro de que estás exhausto por la pelea del jefe, MHM. Esta mazmorra es muy conocida por cómo le gusta lanzar jefes que escalan contigo y trabajan contra tus debilidades. Eres muy fuerte, Fran, así que estoy seguro de que habrías obtenido una bestia mágica cuyo nivel de amenaza fuera al menos una C. Tengo uno. Bien. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Ya curado. ¿Ya? Entonces, ¿realmente te lastimaste? Wow, realmente debería haber venido contigo. Todo hubiera estado totalmente ok. Pero entonces no es bueno para entrenar. Eso es cierto. ¿Sabes? Me encanta lo estoica que eres, Fran. Es tan adorable. Ser capaz de vencer a una amenaza de rango C solo contigo y tus cachorros significa que también eres muy fuerte. Espera, ¿por qué está Erza aquí de todos modos? ¿Es esto solo una coincidencia, o? Oye hermana, Erza, ¿no estabas aquí porque tenías algo de lo que querías hablar? Ah, cierto. Sí, lo hice. Aparentemente no fue ningún tipo de coincidencia, ya que uno de los guardias que llamó rápidamente al tipo aficionado también dijo que en realidad había pedido que se le notificara cuando Fran apareciera de regreso en la ciudad. Dicho guardia también le recordó que aparentemente tenía algún tipo de negocio. Margarita, wow. Lo siento, casi lo olvido. Estaba súper emocionada porque no había visto a Fran en mucho tiempo. Oh Dios, ¿por qué? Por favor, no. Por favor, nunca más saques la lengua y guiñes al mismo tiempo. Quiero decir, sabía que Erza era en realidad un buen tipo, pero eso es asqueroso. ¿Algo? Pero no es algo de lo que podamos hablar abiertamente, así que volvamos primero al gremio. Pero necesito decirle a Aurel que es claro. Podemos hacer que el Guildmaster le envíe un mensaje o algo así, por lo que no debería haber ningún problema si nos dirigimos allí primero. Pensándolo bien, irá primero al gremio. ¿Está realmente bien? ¿Estás seguro de que no necesitas hablar primero con el anciano? Sin problemas. Y así, hicimos que Erza nos guiara de regreso al gremio. Capítulo 169. El carruaje con cabeza de león. Un repentino pero importante recordatorio apareció en mi cabeza mientras avanzábamos en dirección al gremio. ¿Crees que subir de nivel el aislamiento de pensamientos podría ser una buena idea dado que estamos a punto de tener que hablar con el Guildmaster? Suena bien ya que todavía es nivel 1. Sí, pero hay un problema. No sé cómo reaccionará cuando de repente tengamos la habilidad a un nivel decente. Si yo fuera él, pensaría que es bastante incompleto que de repente tengamos algo que le impida leer nuestras mentes. Ya es demasiado tarde. La identidad como arma inteligente ya expuesta. ¿Es realmente demasiado tarde? Justificación, solo puedo decir que usó la habilidad del maestro. Maestro simplemente increíble. ¿En serio? Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Desde arma inteligente. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, en realidad podría ser bastante increíble. El hecho de que supiera sobre las hojas divinas siempre me había hecho pensar en mí mismo como un bien inferior. Quiero decir, al menos tenía suficiente confianza para pensar si sería un objetivo si la gente se enterara de mí, pero eso fue todo. Reflexionar sobre ello desde un punto de vista más lógico me hizo parecer bastante deseable, ya que las armas inteligentes eran mejores que las espadas mágicas, pero no tan buenas como las espadas divinas. En otras palabras, el hecho de que yo fuera un arma inteligente en realidad podría usarse como una excusa arbitraria bastante decente para cuando queríamos simplemente pasar por alto las cosas.
La gente realmente no lo encontraría extraño debido a lo extrañas que eran las armas inteligentes en primer lugar. Cierto, cierto. Sí, estaba convencido de que no había ningún detrimento en seguir adelante, así que usé 18 de mis puntos de autoevolución y simplemente llegué al máximo de la habilidad. El aislamiento del pensamiento ha alcanzado su nivel máximo. Se ha convertido en la habilidad Perfecto Ubdisolation. ¡Ay, hoja! La habilidad evolucionó. Dulce, perfecto aislamiento de pensamientos suena increíble. Leer la mente. Pensamiento inducido. Ven a mí, hermano, tengo esto. La mejor parte de la habilidad era que podía ajustar la medida en que bloqueaba mis pensamientos. Podría usarlo para meterme con personas que podían leer la mente al permitirles solo leer pensamientos específicos. Otras habilidades, ¿qué hacer? Probablemente sería mejor para nosotros simplemente aferrarnos a ellos por ahora y pensar las cosas con un poco más de cuidado primero. Tenía un número limitado de puntos, por lo que sería mejor para mí ser un poco más prudente en su uso. Pensemos detenidamente en cómo queremos usarlos. Entiendo. Estaba pensando en subir de nivel la habilidad Divine Sword Arts yo mismo, pero realmente no me importaba ceder los puntos a alguna otra habilidad si Flan quería, ya que ella era la que los iba a usar y todo eso. Eso fue especialmente cierto por el hecho de que ella era más creativa que yo. Se le ocurrieron algunas cosas bastante interesantes cuando estábamos peleando con Rinford, así que tenía muchas ganas de ver lo que sería capaz de pensar y lograr en el futuro. Erza se detuvo un poco antes de que llegáramos al gremio. HMPH. Ha comenzado a estar muy lleno. Todo el mundo está en nuestro camino. Había mucha más gente aquí que donde estábamos hace unos minutos. Para empeorar las cosas, no solo estaban caminando ni nada. Todos se habían reunido en una multitud, lo que a su vez hizo más difícil para nosotros pasar a través de ellos. ¿Crees que pasó algo? Erza. Algo pasó. Parece que un grupo de nobles extranjeros de alto rango acaban de llegar a la ciudad. Están aquí para ver el torneo de artes marciales porque será pronto. Seguirá empeorando de ahora en adelante porque recibiremos una gran afluencia de nobles y aventureros. Todo siempre se llena mucho en esta época del año. Es la temporada más ocupada de Ulmut. No, entonces, los nobles están tomando básicamente todo el camino y haciendo que todos los demás se sienten a un lado mientras lo hacen. Supongo que eso significa que es un poco como, pero no tan malo, como las viejas cosas japonesas de daimyo que solían hacer. Todos aquí tienen que sentarse y esperar hasta que terminen. Creo que deberíamos tomar el camino correcto desde aquí. Entendido. Miré a la multitud desde la espalda de Fran mientras saltaba a la azotea. Al hacerlo, vi el carruaje de aspecto más extravagante que jamás había visto desde la reencarnación. El león de madera pegado en su techo parecía tan real que honestamente podía verlo cobrar vida en cualquier momento. Su cuerpo estaba hecho de un ébano brillante, y sus adornos eran una llamativa mezcla de oro y plata. Para mi sorpresa, sus decoraciones casi excesivas no lo hacían parecer vulgar o exagerado, sino que hacía que emitiera un aire elegante. Incluso una sola mirada me bastó para darme cuenta de que no eran solo los nobles de bajo nivel de todos los días. Lo único que no entendí fue por qué tenían tan pocos escoltas. Su carruaje parecía algo que normalmente estaría acompañado por docenas de guardias. De hecho, no podía creer que estuviera totalmente expuesto al peligro, excepto por el cochero y el par de guardias que estaban a su derecha e izquierda. Ni siquiera era parte de una caravana o algo por el estilo tampoco. Sabía que estábamos en una ciudad en este momento y todo eso, pero aún así, no eran las personas dentro de la maldita cosa, ya sabes, demasiado descuidadas. O eso pensaba, hasta que observé con más detalle al cochero y a los dos guardias del carruaje. Maldita sea, se ven fuertes. Con solo mirar la forma en que se comportaban, me di cuenta intuitivamente de que eran extremadamente capaces. Debería ser capaz de salirme con la mía si lo hago ahora mismo. Quería evaluar a las tres personas que estaban fuera del carruaje, pero Fran se estaba moviendo demasiado rápido e hizo que solo pudiera evaluar a uno de los dos guardias. ¿Qué haga? Maestro. ¿Problema? Nada realmente importante. Solo que la guardia de ese carruaje es ella Strong. Sabía que sería fuerte, pero nunca esperé que fuera tan fuerte. Información general nombre. Gold Alpha era 44 raza. Beaskin, tribu Wither Rhino / Black Steel Rhino, trabajo. Sharpaxer nivel de estado.
72,99 CV. 1256 PM. 422 fuerza. 654 bit. 582 ingreso bruto. 267 int. 173 MGC. 247 dex. 299 habilidades intimidación. NV8 fuerza super hercúlea. LV8 fuerza hercúlea. Max técnicas de puño. LV5 artes de puño. LV5 detección de presencia. LV3 regeneración de alta velocidad. LV4 regeneración. Max. Técnicas de club. LV6 artes del club. Nivel 6 minería. NV8 resistencia al estado normal. LV7 parpaleo. Nivel 3 resistencia a las anomalías mentales. LV7 hoja elemental. LV8 mayor resistencia a la tierra. LV4 carga. NV7 técnicas de hacha. Max artes del hacha. Max técnicas de hacha divina. LV6 artes del hacha divina. LV7 percepción mágica. LV3 dominio del vigor asesino de duendes sensación de dolor atenuada mata dragones piel fortalecida habilidades innatas despertar onda de choque títulos el que protege el que es como una gran montaña conquistador de mazmorras mata dragones un aventurero clasificado equipo cuerno de dragón de tierra gran hacha armadura de escamas de dragón de tierra manto de espíritu de llama pegajosa brazalete de guardaespaldas anillo de detección de veneno. Sheet, es un aventurero de rango y también una bestia evolucionada. Era tan fuerte como Amanda. Los otros dos también eran así. Supongo que eso explica la falta de otros guardias. Literalmente no los necesitan. En realidad, tener 3 personas tan fuertes ya es simplemente excesivo. Honestamente, los 3 probablemente podrían hacer rodar por completo toda la ciudad de Ulmuth por su cuenta. Fran se volvió emocionada en el momento en que le hablé de él. Increíble. Tribu de rinocerontes famosa por su fuerza, pero pocos en número. Guau, ¿en serio? Sabes, pensándolo bien, esta es en realidad la primera vez que veo a una bestia rinoceronte, lo cual tiene sentido si son realmente raros. Dicho esto, el tipo simplemente parece un humano con un gran marco. Tanto las habilidades Super Herculean Strength como Vigor Mastery captaron mi interés. No llegué a evaluar ninguna habilidad, pero supuse que eran las respectivas mejoras de fuerza hercúlea y manipulación de vigor. También estaba interesado en sus habilidades innatas, pero tampoco podía evaluar o intuir, por lo que quedaron como incógnitas por el momento. Podríamos encontrar la respuesta si investigamos un poco en el gremio o le preguntamos a Aurel o algo así. Tiene una tonelada de experiencia, por lo que podría saberlo. Además, en realidad existe una buena posibilidad de que también tenga información sobre la persona. Le preguntará. Parecía que la propia Fran estaba totalmente de acuerdo y avanzando a toda máquina. Capítulo 170. El secreto de Díaz nos recibió con una mirada de sorpresa en su rostro cuando regresamos al gremio y subimos a su habitación. ¿Ya venciste al jefe? Eso fue bastante rápido. Parecía que no esperaba que ya termináramos con el lugar, lo que supongo que tenía sentido viendo cómo estábamos entrenando y todo eso. Probablemente hubiera tomado el doble de tiempo si no fuera por mi habilidad de subir de nivel mis habilidades a través de la absorción de piedras mágicas. Mensaje de Rúmina. Cumplir contrato. Omi. ¿Quién es Rúmina? Lo siento, Erza, eso es un secreto. Aparentemente, se suponía que todo sobre Rúmina era un secreto guardado incluso para Erza. Ups. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Milímetros está bien. No te preocupes, lo entiendo. Lo siento. Gracias. Jejeje. Una buena mujer es aquella que no hace demasiadas preguntas. Erza pareció darse cuenta de lo que estaba pasando y abandonó el tema inmediatamente después de guiñar un ojo. Su rápida respuesta pareció provenir del hecho de que estaba completamente consciente de la diferencia de estatus entre él y el Guildmaster, y que no estaba calificado para escuchar lo que casi comenzamos a discutir. Sería mejor para nosotros pasar al siguiente tema por el momento. Terminó varias solicitudes. Ya veo. ¿Qué has terminado exactamente? También podríamos verificarlo todo ahora. Esto. Fran sacó todas las hojas que representaban las solicitudes que había completado. Primero comenzó con las 9 misiones de matar antes de trabajar en las misiones de búsqueda. Desafortunadamente, no parecía que lográramos alcanzar el umbral de 23 misiones que Díaz nos había dicho que necesitábamos. ¿Te importaría mostrarme tu tarjeta de mazmorra?
Aquí. Estos son algunos buenos resultados. Realmente has terminado todas las misiones de matar. Wow, Fran, eres tan increíble. Sí lo eres. Díaz y Erza estaban sorprendidos por los resultados que se mostraban en la tarjeta de la mazmorra de Fran, ya que les informaba de todas las bestias mágicas que ella había matado. Aparentemente, era normal que los aventureros evitaran la batalla si era posible. Nosotros, por otro lado, hicimos exactamente lo contrario y básicamente derribamos todo en nuestro camino, así que terminamos matando una tonelada más de monstruos de los que esperaban. Vaya, Fran. Incluso un grupo completo de rangos D normalmente lucharía para matar a tantos. Deberías tener suficientes materiales para terminar algunas de tus misiones de búsqueda también, ¿verdad? ¿Ya desarmaste todo? Listo ya. ¿Podrías poner todo allí entonces? Entendido. Erza ya había dispuesto una lámina de vinilo para que pudiéramos poner cosas para que no ensuciáramos el piso con sangre o lo que sea. Pusimos nuestros materiales encima, comenzando con los cuernos del gran ogro y los sacos de veneno del Mimic Venom Crawler. Erza estaba mirando, así que nos aseguramos de hacer que pareciera que estábamos sacando cosas de la bolsa de tela que tenía Fran en lugar de mi espacio de almacenamiento. Fran trató el saco de veneno con mucho cuidado. Es probable que ni Erza ni Díaz mueran incluso si nos equivocamos y hacemos estallar la cosa, pero aún sería un dolor de cabeza limpiar después. Probablemente también se enojarían con nosotros de todos modos. Están en buenas condiciones y son de bastante alta calidad. ¿Quieres entregarlos a todos para tus misiones? Sí. En total, has completado un total de 17 misiones. En realidad, 18 contando la subyugación del jefe. Podrás subir de rango si haces 5 más. Estás tan cerca. Solo un poco más de esfuerzo y estarás allí, Fran. Eso nos planteó un pequeño problema. Las únicas misiones que nos quedaban requerían que cazáramos bestias mágicas más raras como Dirty Wisps. Nos llevaría un poco de tiempo pasar y obtener todo lo que necesitábamos. Que fueran raros ya era bastante malo, por lo que el hecho de que también fueran sigilosos hizo que encontrarlos fuera una pesadilla. Era mucho más difícil para nosotros concentrarnos en ellos que simplemente matar lo que se nos venía encima. Podríamos terminar teniendo que pasar incluso más tiempo en la mazmorra que la última vez. Bueno, lo que sea. Podemos averiguarlo después de hablar con Aurel. Se acerca el torneo, y existe la posibilidad de que tengamos que esperar hasta que termine para volver a sumergirnos en la mazmorra y obtener las cosas que necesitamos para subir de rango. Díaz se sumió en sus pensamientos mientras Fran le informaba de sus planes. Entonces te gustaría subir de rango lo más rápido posible. Realmente no creo que sea necesario. Ya eres muy conocido por todas las cosas que has hecho, así que no creo que haya nadie que quiera pelear contigo nunca más. Erza juzgó que no era necesario, pero Díaz ofreció una opinión contrastante. Eso puede ser cierto por ahora, pero dudo que se aplique a los aventureros que ingresarán a la ciudad en los próximos días. Cierto. Supongo que es por eso que quieres subir de rango lo antes posible. Una vez más, había algo bastante importante que nos impedía volver corriendo a la mazmorra y subir de rango. Quiero participar en el torneo. Tenías que registrarte en el gremio de aventureros, la arena o en uno de los muchos otros lugares establecidos en toda la ciudad a menos que tuvieras una carta de recomendación. Dicho registro comenzó en 3 días. Cualquiera que se inscribiera sería rechazado a menos que fuera en persona y presentara sus documentos. Simplemente se denegó el registro por poder. Oh, no te preocupes por eso. Puedo guardar tu solicitud por ti. Pero necesita registrarse en persona. Verás, el gremio en realidad tiene una buena cantidad de recomendaciones sobrantes, y no vemos ninguna razón para no darle una a un aventurero de rango C competente. ¿Está realmente bien? Ser recomendado por el gremio no es un gran problema. Significa funcionar efectivamente como representante del gremio, ¿verdad? No necesitas no solo ser fuerte sino también educado y esas cosas. No te preocupes por los tecnicismos, asuntos administrativos o cualquier otra cosa. Nosotros somos los que te pedimos que subieras de rango en primer lugar, así que no hay nada de malo en que te hagamos 1 o 2 favores a cambio. Nosotros nos encargaremos de todo, así que siéntete libre de esconderte un poco más en la mazmorra y terminar con todas tus cosas.
Díaz estaba actuando sospechoso. No podía entender por qué nos estaba tratando de la forma en que lo hacía. Quiero decir, sabía que teníamos conexiones, y que tanto Amanda como Plymouth nos respaldaban, pero aún así nos trataba mucho mejor de lo que debería dado que solo éramos de Rankers. Era casi como si estuviera haciendo todo lo posible para que fuéramos y nos quedáramos dentro de la mazmorra. Dia. ¿Actuando raro? Jajaja, ¿de qué estás hablando? Solo estoy actuando de la misma manera que siempre lo hago. Realmente extraño. Estoy de acuerdo con Fran. Parece que estás un poco apurado. Es como si estuvieras tramando algo. Del mismo modo, Erza también parecía haberse dado cuenta de que el anciano no estaba actuando como lo haría normalmente, y terminó ladeando la cabeza confundido. Solo estás imaginando cosas. ¿Estás tratando de jugarle algún tipo de broma a Fran otra vez? ¿Otra vez? No, de ninguna manera. Sí, definitivamente está tramando algo, pero no creo que nos deje saber qué es ese algo sin importar cuánto lo molestemos, al menos no ahora. Estaba atrapado tratando de pensar en algún tipo de solución, o al menos lo estaba hasta que vi a Erza acercar su rostro al de Díaz antes de hablar en un tono de voz tranquilo. Lo sabía. Realmente estás tramando algo. Jajaja, seguro que pareces confiado. Llámalo el resultado de la intuición de una mujer. Entonces, decidí dejar de lado la idea de cuán confiable sería la intuición femenina de Erza y me concentré en algo un poco más importante. El hecho de que Erza, que conocía a Díaz desde hace mucho tiempo, afirmó que probablemente era tramando algo, entonces probablemente estaba tramando algo. Supongo que probablemente sería mejor para nosotros jugar nuestra carta de triunfo entonces. Fran, usa eso. NN. Fran sacó la carta de Plymouth y la levantó como si la estuviera mostrando. Eso, por supuesto, no fue suficiente por sí solo, por lo que agregó algunas líneas adicionales para un efecto adicional. Dia. Habla la verdad. Jaja, no sé de qué estás hablando. El miedo de Díaz a Plymouth se demostró de inmediato cuando sus ojos comenzaron a vacilar en el momento en que vio la carta. Puedo decir que estás escondiendo algo. Oh, vamos, te juro que solo estás imaginando cosas. Su voz también tembló. Sí, está bien, ahora estoy convencido. Definitivamente estaba escondiendo algo, y todo lo que necesitábamos para descubrir qué era ese algo era un último empujón. Le diré a Plymouth y Amanda que Díaz le hizo una broma. Lo siento. Lo siento mucho. El viejo Guildmaster saltó directamente en el aire antes de aterrizar en una postura indicativa de nada más que postración. Sí, tengo que dárselo. Realmente tiene las capacidades físicas de un aventurero de rango A. El hecho de que voló sobre su enorme escritorio lo convirtió en una actuación de 10/10. Realmente lo siento mucho. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esa cosa? Los ojos de Erza se movieron entre Fran y Díaz. La expresión de su rostro era de clara confusión. La vista de un anciano aplastando su rostro contra el suelo mientras se postraba ante un niño era algo que podría hacer llorar a un hombre adulto, por lo que su confusión solo estaba justificada, especialmente viendo que todo sucedió solo porque dicho anciano vio una letra determinada. Erza. ¿Esta sucursal, algún carrier out? Super. Primero, enviaré una carta a Plymouth. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho, mucho, mucho. Por favor, cualquier cosa menos eso. ¿Sabes? Probablemente sufriría una muerte social si se corriera la voz de que trató de gastarle una broma a una niña. Sin embargo, decirle a Amanda probablemente resultaría en que él experimentara una muerte real. Entonces cuéntalo todo. Está bien. Maan, eres tan malo. ¿No tienes piedad? Yo también hice mucho por ti. Decidimos esperar hasta después de escuchar su caso antes de finalmente darle un veredicto.